Bien, chicos. Entonces, como les comentaba, nos juntamos a ver más que nada lo que sería flujo de caja. Entonces ahora le damos inicio ya a lo que sería lo más importante de este curso, que es armar la estructura completa del flujo de caja. Y hoy día lo vamos a ver a través de un ejercicio aplicado, ya para que vayan viendo todos los ítems que tiene, que son todos los que ya hemos visto en las otras clases, de manera que los vayamos ahora llevando ya a la estructura final, que sería este flujo de caja. Bien. Algo importante de un flujo de caja es más que nada que es nuestra herramienta que vamos a utilizar para poder tomar una decisión cuando nosotros evaluemos económicamente un proyecto. ¿Okay? De eso se trata más que nada, es un instrumento para poder decidir si el proyecto finalmente es rentable o no. Entonces armamos esta estructura de flujo de caja para después, a través de indicadores, que lo vamos a ver la próxima semana, decidamos si el proyecto es rentable o no de realizar. Por lo tanto, con el flujo de caja nosotros podemos entregar un aporte a la toma de decisiones. ¿Okay? Le vamos a decir si se puede o no hacer el proyecto, si es factible o no realizar, o si debemos hacer algún cambio. Algo que siempre va a afectar el flujo de caja es justamente lo que pasa con el dinero en el tiempo. Siempre va a estar afectado por eso nuestro flujo de caja. Bien. Entonces, nosotros podemos, a través de la decisión que se toma en el flujo de caja, podemos tomar ciertas decisiones, como aceptar o rechazar un proyecto, o también postergar su ejecución. Podemos decir que el proyecto es factible, pero se recomienda hacer algunos cambios primero para que sea mejor su implementación, por ejemplo. Y también tenemos la opción de elegir entre distintas alternativas. O sea, podemos tener distintas alternativas y seleccionar la mejor, que también es otra opción cuando no estamos hablando de proyectos nuevos, sino que de alternativas a lo que ya tenemos actualmente. Bien, en el flujo de caja nosotros vamos a tener muchos ingresos, egresos, y vamos a tener muchos beneficios también. Dentro de los ingresos va a estar todo lo relacionado con lo que aumente las utilidades de la empresa. ¿Okay? Todos los ingresos que sean beneficios del proyecto van a estar antes de impuestos. Después vamos a tener algunos gastos no desembolsables, que es lo que les comentaba, que son la depreciación y el valor libre. Esto como recordatorio porque lo vamos a usar ahora. Después de todo ese orden, nosotros vamos a hacer un cálculo de la utilidad. Entonces tenemos ingresos y costos, por ejemplo, ingresos de las ventas, los costos de mis insumos, materias primas, mano de obra, etcétera, costos variables, fijos. Después tenemos lo que sería el valor libre, depreciación, que es por un tema contable que van arriba. Calculamos una utilidad, le calculamos el impuesto, que sería el efecto tributario en el fondo, y después volvemos a calcular una utilidad que es llamada la utilidad neta. Entonces con esta nosotros seguimos trabajando, es como que hacemos una actualización considerando el efecto tributario. Después volvemos a ajustar estos gastos, que se acuerdan que son valores contables principalmente, no son dinero real, entonces tengo que volver a agregarlos para anular el haberlos descontado antes, porque se consideran solo para el efecto tributario, así que lo vamos a hacer igual en el flujo de caja. Y finalmente vamos a agregar todo lo que no esté afecto a impuestos, que puedan ser beneficios también o egresos. Y ahí tenemos hartos ítems. Tenemos las inversiones, acá abajo van a ir todas las inversiones, va a ir el valor de desecho del proyecto, si recuperamos el capital de trabajo, la inversión en capital de trabajo también, hartos elementos aquí abajo para terminar lo que sería nuestro flujo de caja. Así que estos son todos los elementos que vamos a trabajar hoy, resumido en un único ejercicio. Bien, como recordatorio, beneficios tenemos algunos que son movimiento de caja y por lo tanto están afecto a impuestos. Y tenemos beneficios que no constituyen caja, por lo tanto no están afecto a impuestos. Estos van entonces antes de impuestos y estos van después de impuestos. Como recordatorio entonces de los beneficios que vimos en las clases anteriores. Entonces podemos tener ingresos por haber vendido nuestros productos principales del proyecto o por la entrega de nuestros servicios. También vamos a tener los ingresos si es que vendemos activos, que es para eso tenemos que armar nuestro calendario de venta de activos. Y en el caso de los que no están afectos, podría estar el valor de desecho, que siempre hay que calcularlo para un proyecto nuevo, y la recuperación en capital de trabajo, que depende de qué método usamos acá en el valor de desecho. En valores de desecho, para calcularlo, recordar que tenemos tres métodos
el método contable, el comercial y el económico. Para que se acuerden de eso, porque ahora va a depender del ejercicio qué método vamos a ocupar. Nos podrían decir, use método contable para los valores de desecho, comercial o económico. Uno de esos vamos a utilizar. El contable, como recordatorio, es la suma de los valores libros de mis activos en el último año. El comercial es la evaluación en el último año del efecto tributario que tendría si yo vendo esos mismos activos en el último año. Por lo tanto, tengo que conocer el valor comercial del último año. Y el económico es el flujo anual perpetuo. O sea, yo considero valores del flujo de caja principalmente, con las fórmulas que ya vimos en las clases anteriores. Ahí pueden buscar las PPTs para recordar. Traten de hacer un recordatorio si es que algún concepto de aquí de esta clase no se entendió. Eso probablemente esté en las PPTs anteriores. Bien, y dependiendo del valor de desecho, si se recupera o no una inversión de capital de trabajo. Y esto también lo vamos a utilizar entonces, esta tablita, para armar nuestro flujo de caja. Bien. Entonces, nuestro flujo de caja, como recordatorio, tiene todos estos elementos. Así que esta misma lo vamos a capturar y lo vamos a llevar al Excel para poder ordenar toda la información que nos entreguen en el problema. Así que esta misma imagen ustedes la pueden colocar en su Excel. La pueden capturar o después sacarla de las PPT para poder ayudarse. Bien, y aquí están todos los elementos que podrían estar en cada ítem. Así que esta misma la vamos a utilizar para ordenarnos. Bien, como recordatorio entonces, nosotros vamos a tener algunos ingresos, algunos costos, y ahí vamos a agregar de manera negativa todo lo que esté relacionado con gastos no desembolsables, que son la depreciación y el valor libro. Solo por un tema contable, acuérdense. Estos después de impuestos se devuelven de manera positiva. Así que siempre vamos a tener una parte de depreciación arriba y valor libro en negativo, y después lo vamos a sumar de manera positiva, y así hacemos la devolución de esos valores que acuérdense no es dinero real, sino que solo se aplican por un efecto contable. Estos tienen un efecto relacionado con los impuestos al final. Ahí les dejo un link para los que quieran revisar valores de depreciación relacionados con distintos bienes en el Servicio de Impuesto Interno. Bien, y ahora vamos a ver entonces nuestro flujo de caja. Entonces, abran un Excel. Yo ya tengo uno abierto aquí y se los voy a compartir una vez que leamos el ejercicio. Ya. Recuerden que esta es la estructura que vamos a utilizar para armar cada ítem. Pero lo primero es levantar la información del problema. Siempre recomiendo hacer un levantamiento de los datos primero, ¿ok? Entonces yo les voy a leer el ejercicio y ustedes van a ir levantando esa información en su Excel, ir ordenando cada información que les entreguen. Para eso pueden hacer una captura del ejercicio, la pegan en su Excel si quieren y empiezan a armar toda la información que les vaya entregando el ejercicio. Ya, tenemos entonces el siguiente ejercicio de flujo de caja. Entonces, para que trabajemos juntos, lo vamos a leer primero. Aquí está ordenada la información para que sea más fácil diferenciarla. Bien, leamos el ejercicio juntos. Suponga que para evaluar la conveniencia de crear una nueva empresa se dispone de los siguientes antecedentes. Se considera un precio unitario de mis productos en 100. Y ahí ya tenemos un dato, ¿cierto? Que podríamos rescatar. La proyección de la demanda que se estimó supone vender 1000 unidades del primer año, 1200 el segundo año y seguir creciendo anualmente en un 2% anual. Por lo tanto, se hizo una proyección, se conoce el periodo 1, el periodo 2 y los demás tenemos que calcularlos como un crecimiento de 2% del periodo anterior. Con esa información hasta ahí, nosotros ya conocemos el precio y la demanda. Por lo tanto, ya podríamos empezar a hacer nuestras estructuras, por ejemplo, para determinar los ingresos por la venta de nuestros productos. Ya tendríamos un ítem que podría ir en nuestro flujo de caja, ¿se fijan? Después dice, el costo variable es de 30 por unidad. O sea, por cada producto va a haber un
30%, o sea, un 30 unitario, 30 pesos unitarios por cada unidad, en este caso, vendido, demandado o producido. Y los costos fijos de la empresa son 20.000 al año. Bien, recordar siempre que los costos fijos son un valor fijo, por lo tanto eso no va a variar, no va a cambiar y por eso se llaman así. En cambio el costo variable por eso es unitario, ¿se fijan? Porque va a depender de cada unidad su valor total. Entonces vayan anotando ustedes los datos de la manera más ordenada posible y después yo también los voy a ir ordenando en Excel para que comparemos. Las inversiones en activos fijos corresponden a 80.000 en terrenos, 200.000 en construcciones, que se deprecian contablemente en 40 años, y 100.000 en maquinarias que se deprecian en 10 años. Bien, por lo tanto, hasta ahí yo ya conozco cuánto me van a costar las inversiones, qué tipo de inversiones voy a tener, y en cuánto se deprecian algunas de estas inversiones. Si se fijan, las construcciones se deprecian en 40 años y las maquinarias en 10 años. Bien, dice, aunque tienen una vida útil real de solo 6 años. Entonces, en el caso de las maquinarias, solo 6 años de vida real. Bien, con esto yo ya sé que en algún punto estos se podrían vender quizás. Al final de su vida útil podrían venderse efectivamente en 50% de lo que costaron. Entonces, si se fijan las maquinarias, yo las podría vender en un 50%. Ese sería el valor de liquidación. Bien, utiliza entonces una tasa de impuesto a las utilidades de 17%, que este es el impuesto a la renta. Un valor de desecho con método contable. ¿Se fijan? Ya me dijeron con qué método voy a calcular yo el valor de desecho. Un capital de trabajo equivalente a 6 meses de costo de operación desembolsables del primer año. Entre paréntesis, se los puse ahí para que lo recuerden, es el método del periodo de desfase. Ese es el único método que utiliza periodos de desfase de caja, por lo tanto cuando me digan equivale a tanto tiempo, a tanto de algo, yo sé que son periodos de desfase. En este caso son 6 meses relacionados a los costos del primer año. Entonces esa información vamos a utilizar para el capital de trabajo. Y después dice, realice el flujo de caja considerando un horizonte de evaluación de 10 años. Esa es toda la información que tenemos entonces para trabajar. Entonces pueden sacar una captura de esto o pueden ir mirando lo que yo voy a ir haciendo, leyendo el ejercicio y anotando los datos. ¿Okay? Pero para que ustedes me vayan ayudando también cuando pregunte algún dato y los vamos colocando rápidamente para que no nos demoremos tanto. Bien, entonces vámonos a Excel. Está en silencio, ahora sí. Bien, les voy a compartir entonces el Excel que tengo aquí abierto. Y ustedes pueden ir haciendo lo mismo entonces en su Excel, ¿ok? Me pueden ir preguntando si no se va entendiendo algo. Tratar igual de participar o si no se va a ir muy rápido la clase y se van a perder a lo mejor los detalles porque cuando está muy silenciosa la clase en general uno avanza más rápido. Bien. Lo primero que hice entonces fue copiar el problema solo para tenerlos ordenados. No es necesario tenerlo copiado, pero es para que vayamos ordenándonos para no estar abriendo la PPT. De hecho la voy a cerrar. Bien, entonces. Este es nuestro Excel y yo solamente copié esta imagen arriba. Cada una de estas son una celda que indica en el fondo una fila y una columna. Y asimismo, yo puedo dentro de cada celda hacer cualquier operación. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo escribir algo
como en este caso a lo mejor voy a escribir aquí, voy a poner esto acá, voy a escribir aquí datos del ejercicio, por ejemplo. Yo puedo escribir directamente y también puedo, por ejemplo, colocar números y los va a tomar como valores numéricos y también puedo hacer operaciones en una celda. Por ejemplo, si yo le pongo a la celda igual, yo podría, por ejemplo, llamar este valor y si se fijan, al llamar este valor va a dejar este mismo valor si yo le doy el enter. ¿Se fijan? Y lo está respetando como un valor numérico. De hecho, me dice que está en la J4. ¿Qué quiere decir? Que está en la columna J, estaría aquí, y está en la fila 4, hacia abajo. Que de hecho justo aquí me la marca. Entonces, y claramente el dato está ahí. Entonces yo estoy llamando a otra celda. Eso significa llamar una celda o hipervincular en el fondo para estar llamando a los valores originales. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Para qué cosa de que si cambio un valor o me equivoco en un valor, yo cambiando solo ese valor, por haberlo llamado, se va a cambiar todo. Que esa es la idea. Y el Excel eso es lo bueno que nos permite hacer esta trazabilidad o tener más ordenada la información. Entonces, por ejemplo, si yo pongo igual, puedo hacer una operación. Por ejemplo, llamo este valor y lo voy a multiplicar por 2, por ejemplo. Si le doy Enter, me va a entregar el resultado. ¿Se fijan? Lo mismo si quisiera hacer una suma. Por ejemplo, quiero sumar estos dos valores. Bueno, y así Excel tiene un montón de operaciones internas también, como por ejemplo la operación suma, y tiene un montón de operaciones que nosotros podríamos buscar fácilmente en Google si tienen dudas. Entonces, por ejemplo, yo quiero sumar esos dos valores. ¿Se fijan? Y siempre dándole Enter, yo tengo la solución. Y al hacerle doble clic, vuelvo a explorar lo que yo hice ahí. Esas son como las operaciones básicas que uno podría hacer en Excel. ¿Okay? Y de ahí hay un montón de cosas más, fórmulas. Podemos encontrar muchas cosas en Excel que nos permiten hacer operaciones. Y esto nos facilita un poco el trabajo, ya que internamente todas estas operaciones traen todos sus decimales, está el cálculo completo. Y en la suma, por ejemplo, van todos los valores que yo quiero sumar. O sea, yo llamo básicamente un rango que yo quiero sumar. Por ejemplo, ahí estoy llamando ese rango del J4 al K4. Ambas celdas me las va a sumar. ¿Se fijan? Que es lo mismo que hice ahí en el fondo. Bien, esas son operaciones básicas sencillas. Ok, vamos entonces a ordenar los datos que nos entregó el ejercicio para trabajar porque no vamos a usar muchas operaciones complejas. Primero, ¿qué información nos entregan en el ejercicio? Lo primero que podemos ver al principio en el número 1 es que nos entregan el precio unitario. Entonces lo vamos a anotar aquí. Precio unidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada unidad que yo venda o produzca mi proyecto, en este caso por la venta, cada unidad que venda yo la voy a vender en ese precio. Bien, y en clase yo les comentaba que esto puede ser un valor fijo o puede cambiar en el tiempo. En este caso está fijo para siempre. Incluso yo lo puedo, por ejemplo, yo coloqué ahí igual 100 y yo lo puedo dejar incluso en unidades monetarias si quisiera ordenarlo más. En este caso lo vamos a dejar solo como número. Ya, entonces tenemos el precio por unidad. Eso quiere decir entonces que esto va a costar dinero por unidad producida o producto. En este caso unidad de producto. Entonces si yo estoy vendiendo, por ejemplo, computadores, cada computador lo voy a vender en ese precio. ¿Se fijan? En general en un proyecto el precio nosotros consideramos algo que yo voy a vender y el costo algo que yo voy a comprar para que vayamos usando los mismos conceptos. Ok, entonces primer dato ya lo tenemos. Esto está asociado, si se fijan, a la demanda. O sea, yo sé que esto está asociado a la demanda porque es un precio, es lo que yo voy a ganar. Entonces está asociado a la demanda y eso implica que está asociado a mis ingresos también. Entonces si yo quisiera ordenar aún más, yo podría poner acá que está asociado a los ingresos, por ejemplo. Solo para ordenar la información. ¿Qué más?
Otro dato que nos entregan es justamente cuánto es la demanda. Esto está medido en unidades de producto. Bien, nos dicen que la demanda está por periodo. Entonces, tenemos que el primer año se van a vender 1000 unidades, ¿cierto? Entonces, esto está medido, como les decía, en unidades de producto. Entonces, estos son 1000 unidades de producto. El segundo año, voy a desplazar. Si yo desplazo hacia abajo, una celda cualquiera, a mí Excel me lo va a tomar como que lo quiero copiar. Yo lo desplazo, si es solo una celda, Excel va a asumir que yo lo quiero copiar. Entonces, esto también me facilita las cosas al momento de hacer algo más rápido. Por ejemplo, ahí yo lo voy a cambiar ahora, segundo año. Entonces eso es algo que les puede permitir hacer las cosas más rápido después, sobre todo para lo que sería el taller, que en el taller tienen que ser más rápidos para que alcancen hacia sus talleres. Bien, entonces, el segundo año me dicen que son 1200 unidades de producto. Y el tercer año en adelante, o sea, el tercero, el cuarto, hasta así, hasta el horizonte de evaluación que tengamos, va a ir aumentando. Le voy a poner aquí aumento porcentual de un, ¿dónde está? Sí, 2% anual. Aumento anual. ¿Bien hasta ahí? Con estas dos cosas, yo ya podría hacer cálculos de cuáles son los ingresos por ventas que yo voy a percibir. Bien, así que si quisiéramos inmediatamente podríamos empezar a hacer esa parte. Entonces, por ejemplo, yo podría partir acá, ¿cierto? Con los ingresos. Bien, para poder empezar a armar lo que va a ir en mi flujo de caja, cualquiera sea el ítem, yo necesito saber cuánto es el horizonte de evaluación. Porque si no, no voy a saber hasta cuándo parar de hacer los cálculos. Entonces tengo que saber hasta cuándo voy a terminar de operar. Entonces siempre tengo que fijarme en la información que me entreguen en el enunciado. En este caso, ¿de cuánto tiempo es el horizonte de evaluación? ¿10 años? 10 años, ¿cierto? Ya lo vamos a escribir aquí. Horizonte evaluación. Ya, gracias por contestar. Estamos aquí entonces. Tenemos 10 años. Por lo tanto, si yo quisiera calcular los ingresos, los costos, cualquier cosa, yo voy a tener que siempre colocar los periodos hacia el lado. Por ejemplo, algo así, que después vamos a ver en el flujo de caja que va a ir igual en el mismo orden. Entonces vamos a tener periodo 0 donde no pasa nada, periodo 1, periodo 2 y vamos a ir colocando los periodos hacia el lado, ¿ok? Siempre. Y esto mismo vamos a hacer después en nuestro flujo de caja. Bien, podemos seguir hasta el lado, hasta el 10, o podemos tomar estos tres valores en Excel. Si yo los tomo y es una secuencia, si yo desplazo después esto desde la esquinita, lo selecciono con un clic y lo empiezo a desplazar, fíjense que va asumiendo que voy a ir agregándole uno más. Sigue la misma secuencia que yo tenga, en este caso de 1 en 1. Entonces asumió que si tenía 0, 1, 2, después sigue 3, 4, 5, 6, hasta cuando yo quiera parar. 9, 10. Hasta aquí sería el periodo 10. ¿Se fijan? Háganlo ustedes para que practiquen. Todas estas cosas me van facilitando el ejercicio. Entonces, hasta aquí llegó mi horizonte de evaluación. ¿Se fijan? Bien. Este va a ser el primer ítem entonces que van a ser los ingresos por ventas de productos, por ejemplo. Porque puedo tener más de una venta, pero en este caso son solo los productos los que tenemos en el ejercicio.
Bien, ¿cómo vamos a calcular cuánto a nuestro proyecto le va a ingresar como dinero? Como dinero real, va a ingresar a nuestra caja. ¿Cómo hago el cálculo? Yo necesito conocer la demanda, cuánto va a ser la demanda y a cuánto voy a vender cada una de esas unidades. Por ejemplo, esta va a estar medida por unidad y está medida en unidades. Entonces, si yo multiplico ambas, voy a obtener el ingreso total por concepto de las ventas, que va a estar medido en pesos. Entonces, ¿cómo lo completamos? Bien, el año 0 yo generalmente no vendo, ¿ok? El año 0 es para las puras inversiones generalmente. Así que vamos a partir siempre desde el 1 en adelante. El año 1 es un año de operación real. Entonces aquí nosotros empezaríamos a colocar en cuánto vamos a vender. Por ejemplo, la información que tenemos hasta ahora es que el primer año, yo lo voy a poner igual, se venden 1000 unidades. Ahí está. Entonces, ¿se fijan para qué ordené los datos antes? Porque así yo los voy a llamar directamente del valor real. Si le doy Enter, me deja los 1000. Si yo, por ejemplo, cambiara esto y le dijera me equivoqué, o me di cuenta en la evaluación que me equivoqué y eran 1200 unidades, yo lo cambio en los datos y me va a cambiar todo lo que yo haya realizado con ese vínculo. Entonces, por eso es súper importante vincular. Y yo también les pido a las evaluaciones que vinculen cuando usan Excel. Esto sería para el taller. Entonces, la demanda del primer periodo son 1000. ¿Cuánto es la del segundo periodo? 1200. 1200, ¿cierto? Ya, voy a llamar la otra celda entonces, la K8. La pongo igual y la llamo. Ya, y desde el tercer año, ¿qué es lo que pasa? Se agrega un 2%. Claro, se agrega un 2%. sí. ¿Y sobre cuál lo calculo? Sobre el 1200. Claro, El último. el periodo anterior, exactamente. ¿Cómo le agregamos ese 2%? Lo podemos multiplicar Por 0. por Por 1, 1.2. claro. En este caso, 1 más el 2%. ¿Sí o no? Con eso estaríamos diciendo que es como el 100% más un 2%. Sería un 102%. Porque quiero que sobre el montón anterior, que sería el 100%, le agregue un 2%. Entonces estoy sumándole en el fondo un 2% a través de una multiplicación del 1.2 en el fondo. 1.02 sería. Pasado a decimales. Entonces, hasta ahí dice entonces que aumentó de 1200 a 1224. Veamos si está bien. Si yo ese 2% lo multiplico por los 1200, me debería dar 24, que es justamente lo que se adicionó a los 1200. Entonces está bien, 1224, ¿cierto? Al hacer esta suma. Perfecto. ¿Cómo seguimos para la otra operación entonces del año 4? Con el periodo anterior lo mismo. Claro, lo mismo, ¿cierto? Sería este por 1 más la tasa de aumento. Bien, como vamos a seguir haciendo lo mismo, mira, fíjense que aquí está con decimales. Yo si lo quiero lo dejo con decimales, sino que lo muestre sin decimales. Perdón, el otro, con ese. Con ese le reduzco los decimales. Solo para que se vea mejor, porque internamente están todos esos decimales adentro. Está trabajando con todos sus decimales Excel. No está aproximando, ¿ya? Solamente lo está mostrando así. Entonces con esto yo le permito mostrarme con decimales o sin decimales. Bien, como estoy haciendo la misma operación aquí, lo que podemos hacer es tomar la operación inicial, vamos a desplazar esta celda hacia el lado.
Si yo la desplazo hacia el lado, Excel va a asumir que quiero seguir haciendo la misma operación. ¿Bien? Si llegamos y la hacemos nos va a dar mal. ¿Por qué? Porque esta tasa hay que fijarla de alguna manera. Porque quiero que vuelva a llamar siempre la misma celda. Por ejemplo, si llego y desplazo, me va a dar error. ¿Por qué? Porque si bien está llamando bien a la celda que está en celeste, el rojito, si se fijan, me lo desplazó hacia el lado, porque Excel asume que sigo haciendo lo mismo en el mismo orden que lo estoy haciendo. Si desplazo entonces a la derecha, asume que voy a seguir llamando los valores de la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijar este valor para que siempre llame a ese 2%. ¿Cómo lo fijamos? Bien, Excel tiene la opción de de fijar la fila y la columna. Para eso yo pongo un signo peso antes de la columna y un signo peso antes de la fila. De esa manera estoy fijando tanto fila como columna. Puedo fijar cualquiera de las dos o ambas. Más rápido puede ser a través de, dependiendo del computador, puede ser por ejemplo apretando F4 directamente y voy cambiando. Tengo varias opciones ahí. Si aprieto F4 les debería aparecer todas estas opciones, F4, F4. Algunos computadores Alt F4. Ya va a depender del computador que tengan y el sistema operativo, por supuesto. En el mío es F4. Si no, simplemente ponen el signo peso en la fila y la columna, en este caso columna y fila, que quieran fijar. Esos signos peso me permiten hacer una fijación de un valor, de manera que si ahora yo desplazo esto, le voy a dar Enter, lo desplazo hacia el lado, fíjense lo que va a pasar. Ahí me hizo bien el cálculo, ¿se fijan? Si sigo desplazando entonces hasta el año 10, debería considerarme correctamente ese aumento de 2%. Si le hago clic aquí, voy a buscar el valor anterior por ese 2%. ¿Se fijan? He visto que se está como cayendo harta gente y vuelven a ingresar. ¿Están con problemas de conexión? Algo así, profe, pero se va entendiendo. Ya, perfecto. Bueno, si no, por último, lleguemos hasta donde alcancemos esta clase y después lo continuamos en clase. Como estamos con holgura, no tenemos problema. Bien, sigamos entonces. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Ya tenemos la demanda. Esto debería haber considerado, en cada una de estas debería estar bien el valor anterior y la tasa. Ahí podemos verificar. Valor anterior y la tasa. Entonces háganle clic a cualquiera, siempre para verificar que esté llamando bien los valores. Yo siempre me voy al último valor y de esa manera sé que lo hizo bien para las anteriores también. Ya, entonces esa operación siempre la podemos utilizar a nuestro favor para ser más rápido. Ahora, el precio. ¿Cuánto es el precio por unidad? De 100. De 100, ¿cierto? Y es un valor fijo. No va a cambiar. Lo vamos a ir a llamar. Es 100. Ok. En este caso es fijo el valor. Por lo tanto, como no va a cambiar, esto podría ser distinto. En algún ejercicio podría ser distinto. Al igual como pasó acá. Pero como en este caso es fijo, lo vamos a desplazar hacia el lado, ¿cierto? Si yo desplazo simplemente así, me va a dar error. Me va a lanzar lo que esté aquí al lado del 100. Va a ir avanzando hacia el lado, porque Excel asume que ese es el desplazamiento que voy a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a fijar. Si yo lo fijo, le doy Enter, ahora yo lo puedo desplazar. Bien, y ahí quedó correctamente. Bien, entonces para cada periodo va a ser el mismo precio. Ya tenemos las unidades demandadas. Con eso nosotros podemos calcular el ingreso asociado a esta demanda. Entonces, si vendimos 1000 unidades y las vendimos cada una a 100, el ingreso que vamos a percibir es 100 por las unidades, ¿cierto? Entonces, nuestros ingresos van a estar dados, lo voy a poner en pesos para que se observe, como 100.000. Bien,
Este cálculo, como ya está hecho como fórmula, yo simplemente lo puedo desplazar hacia el lado y va a respetar el mismo cálculo, considerando el mismo orden de las celdas. Por lo tanto, si yo desplazo esta hacia acá, me va a considerar el mismo cálculo con el orden siguiente de la misma celda. Entonces este me debería estar multiplicando estos dos y está correcto. Eso quiere decir entonces que ya tenemos un ítem que después se va a ir a nuestro flujo de caja. Este sería el primer ítem que se va a ir al flujo de caja. En ese mismo orden, tal cual yo lo voy a tomar y me lo voy a llevar. Y lo voy a ingresar como el primer ítem del flujo de caja. Bien, eso es todo lo que podemos hacer hasta los datos que hemos levantado. Como recomendación, siempre levantar todos los datos primero y después empezar a hacer las operaciones. Yo lo hice solo para que vieran cómo vamos a ir trabajando. Ya, ¿qué otro dato tenemos nosotros en el enunciado? Nos dice en el tercer punto, el costo variable es de 30 por unidad y el costo fijo es de 20.000. Costo variable. Entonces aquí yo ya sé que voy a obtener ítem de costos. Costo variable y costo fijo. En costo variable tengo 30. En este caso está medido por unitario. Es precio unitario. Entonces por unidad yo voy a gastar 30 pesos en este caso. Y el costo fijo son 20.000. Aquí mucho ojo con lo que serían puntos o decimales, ¿ok? Eso va a depender de la configuración que ustedes tengan en su Excel. Ahí lo mejor es que se vayan a opciones y vean qué es lo que tienen ustedes como decimal o como separador de miles. Porque, por ejemplo, si yo pongo un punto aquí, bien, veamos si me lo respetó. Sigue siendo 20.000. Pero si pongo una coma, para mi caso es decimal la coma. Entonces me lo redujo inmediatamente. Entonces ahí tienen que tener cuidado ustedes si es que llegan a escribir con puntos o no. Voy a volver atrás porque no me gusta dejarlo con tantos puntos. Sirve cuando tenemos números muy grandes, dejarlos como unidades correctas. Si quiero puntos, y eso lo puedo ver aquí igual. Moneda, número, como yo quiera puedo configurarlo igual el número. Entonces ahí los pueden revisar ustedes en qué formato está el de ustedes. Porque a veces se equivocan también en la unidad. Entonces igual revisen esos detalles para que no se vayan a equivocar. Bien, entonces con esto yo ya podría saber costos. Y el resto de información que sigue hacia abajo es de las inversiones, me parece. Ya la vamos a anotar al tiro. De inversiones. Inversiones me dice que tengo los siguientes activos fijos. Terrenos, construcciones y maquinarias. En terrenos se va a invertir, lo vamos a poner acá. $80.000. En construcciones, 200.000. Y en maquinaria, 100.000. Eso es lo que me dicen hasta ahora. Bien, ¿y eso en qué está medido? Si se fijan, esto viene siendo al final todo lo que me va a costar los activos, por ejemplo. Si hiciéramos un balance de equipos, y en este caso agregando los terrenos, tendríamos el costo total que me va a costar adquirir todo esto. Entonces, por eso yo les decía, precios cuando yo considero mi venta, costos cuando yo es lo que voy a pagar. Entonces, el precio está asociado siempre a mis ingresos y los costos están asociados a mis inversiones o mis costos del flujo de caja. Ya, ¿qué otra información nos entregan para ya ir resumiendo aquí?
Nos entregan la vida útil contable, o también conocidos como periodos de depreciación. Y nos entregan la vida útil real. También nos entregan el valor de liquidación, creo. Bien, entonces si levantamos información, nos están diciendo que la vida útil contable, en el fondo, ¿cuántos periodos se deprecia? Lo vamos a poner mejor como periodos de depreciación y entre paréntesis para que no se confundan. Más fácil así. Periodo de depreciación o vida útil contable. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se deprecia? Bien, las construcciones dice que en 40 años. Y las máquinas en 10. Si se fijan, los terrenos no tienen periodos de depreciación. ¿Por qué es eso? Profe, ¿podría ajustar el texto? ¿Para que se vea? ¿A eso se refiere? Sí, para que se lea lo que puso en la tabla. Y para que no quede tan extenso por el lado. Bien, si se fijan, no tengo periodos de depreciación en los terrenos. Eso es porque nunca los terrenos se deprecian. Ya eso es lo que conversamos en clase. Nunca se van a depreciar. ¿Qué más? Vida útil real creo que nos entregan solo para las maquinarias. Y en ese caso es de 6 años, dice. La maquinaria se deprecian en 10 años, pero su vida útil real es de 6 años. Al final de la vida útil, o sea, al final de esos 6 años, se puede vender en 50% de lo que costara. Entonces, en esos 6 años se va a vender en un 50%. Por lo tanto, el valor de liquidación es igual a lo que me costó por este 50%. En este caso, como es total, viene siendo el ingreso total. Porque ya están las unidades dentro. Estoy escribiendo todo eso como para recordar nomás, para explicarles mejor, pero en realidad uno cuando lo hace no tiene que poner tantas cosas. Bien, ¿qué más nos dicen? Nos dicen tasa de impuesto, las utilidades es de 17%. Nos dicen horizonte de evaluación, ya lo notamos. Nos dice que valor de desecho usando método contable, así que eso vamos a tener que calcularlo al final. Y nos dicen que capital de trabajo, eso es inversión en capital de trabajo. Voy a anotar bien aquí. Con método periodo de desfase.
Acuérdense que para cada uno de estos hay 3 métodos. Por lo tanto, tengo que conocerlos para saber cómo los voy a utilizar. Y además yo después, una vez que los conozca, voy a ver que es más o menos intuitivo en cuanto a la información que me entregan. Porque tengo que conocerla bien la información. Bien, y nos dan algunos datos para calcular esto. Se los voy a anotar aquí. Capital trabajo. Te entregan periodos de desfase en el fondo. Cuando el método de periodo de fase necesito saber los periodos y el monto, que en este caso son los costos de operación. Eso lo vamos a calcular después. Por ahora voy a anotar la información que nos entregan. Son 6 meses, dice. Estos son costos de primer año. Eso nos dice. Costos desembolsables, o sea, costos reales. Ok, entonces necesitamos un poquito de información para terminar esa parte. Bien, hasta aquí. ¿Qué otra información podríamos calcular? Si nosotros vemos aquí, esto es lo que nosotros vamos a hacer después de nuestro flujo de caja. Entonces, vamos a tener ingresos, donde pusimos los ingresos recién va a ser afecto impuesto, que son los ingresos de la venta misma. En egresos vamos a tener todos nuestros costos, los que van antes de impuesto. Entonces, nosotros podríamos empezar a calcular con esto la parte de los costos. Entonces, vámonos acá. Voy a copiar esto. Y vamos a poner costos. Costos nomás, no es necesario poner tanto detalle. Bien, entonces, costos. Nosotros vamos a tener costos variables y costos fijos, que es lo que nos dijeron en el ejercicio. Bien, con estos dos costos yo voy a tener un costo total, que es lo que me voy a llevar después a mi flujo de caja, o me puedo llevar los dos por separado. Yo prefiero, si no tenemos tantos ítems, llevarme los dos por separado para ordenar. Y es mucho más fácil, incluso después de ver si alguien se equivocó con algo, es mucho más fácil de revisar. Pero también me podría llevar, si tengo muchos ítems, algo como un costo total. Ambos son buenas ideas. Bien, ayúdame a usted a hacer esta parte. ¿Cómo yo sé cuánto es mi costo fijo anualmente? Ojo de nuevo, 0, en el año 0 no pasa nada más que las inversiones, por lo tanto empiezo en el año 1. Bien. ¿Qué iría aquí? Los 20.000 del costo fijo, que están en la J14. Digo, Acá. K14. Ya, perfecto. Entonces tenemos 20.000. 20.000. Ese es un costo fijo, por lo tanto se mantiene igual, lo vamos a fijar. Se mantiene igual para siempre, lo voy a poner en peso. Se mantiene igual para siempre, por eso lo fijé, ahora lo desplazo y mantendría los 20.000. Bien, eso va a pasar siempre con el costo fijo. El costo variable, a diferencia del anterior, si se fijan, es mucho más chiquitito aquí. Si yo lo pongo simplemente así, obviamente hay una gran diferencia entre los 20.000 y los 30. Claro, ¿por qué está faltando ahí? Multiplicarlo por las unidades, porque este es un costo unitario, si se fijan. Y es variable porque va a variar dependiendo de mi producción. Por lo tanto, yo tengo que multiplicarlo. En este caso, la única información que tenemos es la demanda. Entonces, por la demanda, además de yo cobrar un precio, voy a tener que pagar un costo por la fabricación misma. Puede ser mi insumo, materias primas, cualquier cosa. Cualquiera de los costos que vimos en clase. Este es un resumen de los costos variables. Podrían entregármelos separados por ítem y yo sumar después también el total.
Entonces este sería como un resumen de mis costos variables. Entonces, este costo lo voy a fijar y voy a ir multiplicando por la demanda de arriba. Y esa sí quiero que se desplace, entonces no la voy a fijar. Le doy Enter. Y si se fijan, ahora se parecen un poco más en montos, porque ahí estarían correctamente calculados. Y el costo variable, entonces, como yo fijé el unitario y lo multiplico por la demanda, si yo lo desplazo ahora hasta el 10, si se fijan, fue aumentando, fue variando, por eso es un costo variable. Bien, y si se fijan, van aumento. Me paro aquí para revisar y justamente tomó el último valor de la demanda multiplicado por el 30. Por lo tanto, está correcto. Bien, ahí yo podía calcular, como les digo, el total sumándolos y llevándome el total o por separado. Los vamos a dejar en este caso por separado y me voy a llevar los dos. Porque si en su proyecto, por ejemplo, tiene muchos ítems, quizás los van a querer ver por separado. ¿Qué más? Ya, hasta ahí tenemos entonces todo esto ya abarcado. Ahora, con la información que nosotros tenemos aquí, nosotros podemos hacer varios calendarios. Que era de hecho una de las preguntas que se hacía en el control con algunas de las informaciones que están aquí, porque el control no tenía toda la información. ¿Qué calendarios podríamos hacer nosotros? Inversión y reinversión. Exacto. Vamos a hacer el calendario entonces de inversión y reinversión. ¿De qué es la inversión y reinversión? De activos, ¿ok? Para que no se los olvide. Siempre es de activos. La inversión, yo invierto en activos. En este caso, terrenos, construcciones, maquinaria. Entonces, vamos a hacer el calendario de inversión. Vamos a tomar entonces los mismos periodos de antes. Y vamos a ir anotando cada vez que se requiere invertir en alguno de estos ítems. Y con esto vamos a tener la inversión total. Que nos vamos a llevar después. Voy a ir marcando en negrita para acordarme cuáles me voy a llevar. Este es el que me voy a llevar después a mí. Hay gente que los deja igual separado en el flujo de caja, también está bien. Ahí depende del orden que uno quiera darle, ¿no? Ya, ¿cuándo vamos a invertir? Aquí siempre tenemos que invertir en el año 0. Eso es súper importante para las inversiones. Por eso es inversión y reinversión. Cuando invierto la primera vez y cuando tengo que volver a reinvertir. Entonces, ¿cuánto voy a invertir? Básicamente el costo total. Siempre el costo total. Entonces, voy a terrenos 80.000, le doy Enter. El otro es de 200.000 y 100.000, ¿cierto? Ya. Como Excel me permite desplazar y me mantiene el mismo orden hacia donde yo desplace, como ya los tengo escritos hacia abajo, voy a aprovechar y los voy a copiar hacia abajo también. Voy a tomar aquí y voy a desplazar. Como está hecha una operación ahí, va a respetar el orden. Bien. Y aquí básicamente voy a sumar. Quiero sumar esos tres valores. Cierro paréntesis. Bien, y como les mostraba antes, dentro de la suma coloco el rango, básicamente donde quiero sumar. Bien, entonces aquí en el año 0 sí hay un valor importante. Y después tengo que ver cuándo más tengo que volver a reinvertir. Para eso tengo que mirar esta información que anoté acá. Bien, y si se fijan, nosotros tenemos la vida útil real, ¿cierto? Que esa es la que nos indica cuándo nosotros tendríamos que volver a reinvertir. ¿Por qué? Porque realmente ese equipo lo vamos a dejar de usar en ese año. Entonces, las maquinarias en el año 6 se van a dejar de utilizar.
Por lo tanto, yo para el siguiente periodo, el 7 ya debería tener una máquina nueva. Entonces, en el único que voy a tener que reinvertir es las maquinarias. Al parecer, los otros dos no tienen problema con eso. ¿Por qué? Porque tienen hartos periodos todavía de vida. Bien, igual tiene lógica, los terrenos y las construcciones que no vaya a tener que reinvertir. Entonces, las maquinarias, ¿cuándo tengo que reinvertir? Básicamente en el periodo 6. Voy a llamar este mismo valor porque es el mismo valor que está ahí. Entonces vuelvo a invertir en maquinaria y con eso sigo trabajando hasta el año 10 sin problema. Ok, entonces la suma que yo tenía aquí la voy a desplazar hacia el lado y eso siempre lo vamos a hacer. La suma la desplazo nomás y ahí tengo los valores. Bien, ya tenemos ítem de inversiones que se van a ir después de impuestos. Se van a ir acá después de impuestos. Como egreso no afectos de impuestos. ¿Qué otro calendario podemos hacer? Ingreso por venta de activo, profe, ¿o no? Claro, exacto. Perfecto. Ingreso, venta, activo. Así nos llevamos al tiro incluso los ingresos. Porque este ingreso se va a ir también con este ingreso después para nuestro flujo de caja. Porque los dos están a efecto de impuestos. Así que los vamos a tener, vamos a poner ingreso de venta de producto o ingreso y ingreso por venta de activos. Los primeros dos ítems que nos vamos a llevar el flujo de caja ya los tenemos aquí. Entonces, ingreso por venta de activos, ¿cómo los calculamos? Voy a copiar esto. En este ejercicio es súper sencillo, no hay mucha información más. Si se fijan, hay solo un ítem que va a requerir que se venda, ¿cierto? Voy a volver a llamar los ítems de arriba. Si se fijan, solo yo voy a tener que vender un puro ítem. Ese lo voy a vender en el año 6, que es cuando reinvertí en el otro. ¿Se fijan? Ahora, para eso tengo que ir a vender, perdón, a ver en cuánto yo lo podría vender ese activo. En este caso, en el año 6, yo podría vender el activo en un total, o los activos, como ya están totales aquí, no tengo que calcular el total, en 50.000, ¿se fijan? Entonces, solo el de las maquinarias en el año 6 se vendería en su valor de liquidación, 50.000. Entonces, aquí saco el total, ingreso, venta, activos. Vamos a hacer lo mismo de la suma. Igual suma. Y así lo dejamos listo en caso de que quiera agregar otro valor. Y lo vamos a dejar en signos pesos. Y este me lo llevo entonces para mi flujo de caja. Ya. ¿Qué otro calendario me falta hacer? Yo tengo información aquí. Como tengo la vida contable, yo puedo sacar, si no conociera eso, no podría hacer más calendario. O tendría que hacer un supuesto de que la vida útil real es igual que la contable para seguir trabajando. Pero en este caso me dicen los periodos de depreciación. Por lo tanto, con esa información yo puedo calcular en cuánto se deprecia cada activo, ¿no? Y con eso yo podría armar mi calendario de depreciaciones, que ese es como un agregado cuando ya conocemos el valor contable. Entonces, otro calendario que se puede hacer es el de depreciación. Una vez que conozco el valor contable. Si no, no. Bien, el valor contable, si no, acuérdense de hacer el supuesto para poder trabajar el flujo de caja. Entonces, la depreciación. Entonces, yo voy a volver a copiar todo esto de aquí.
Y en este caso, obviamente, los únicos que se deprecian son los que tienen periodos de depreciación. Ok, entonces, ¿qué nos falta? Bien, para poder hacer este calendario, yo necesito primero haber calculado las depreciaciones de cada uno de estos, que lo podría haber agregado acá. En este caso los voy a agregar aquí abajo. Entonces, para estos ítems yo puedo calcular su depreciación. Obviamente en el caso de los terrenos no aplica, pero en el caso de las construcciones y la maquinaria sí. ¿Por qué? Porque estos tienen periodos de depreciación. Entonces, ¿cuánto sería el valor de depreciación de estos dos elementos? Las construcciones. Acuérdense que la depreciación la calculo como el valor de adquisición dividido en los periodos de depreciación. Entonces, en el primer caso me da 5.000. Si yo desplazo hacia abajo, va a ser el mismo cálculo, pero ahora con los siguientes. Entonces, anualmente o por periodo se va a ir depreciando en eso. Bien, entonces continuemos. Dijimos que con la información de la depreciación yo puedo tener un calendario de depreciación y también puedo tener uno de valor libro. Así que vamos a armar al tiro los dos. Voy a copiar esto. Ok, entonces, la depreciación va a ser en cuánto se deprecia cada uno de mis activos anualmente. Ya tenemos el valor, por lo tanto yo ya sé que en el caso de las construcciones que se desprecian a 40 años, y en este caso si nos fijamos su vida útil real, no la entregan porque está vigente durante todo este tiempo, vamos a tener entonces el mismo valor de depreciación, 5.000. Entonces las construcciones se van a ir depreciando en 5.000 cada año. En este caso sería hasta el año 10, en el mismo valor. Entonces fijo, desplazo y tenemos 5.000. Las maquinarias, en cambio, se van a Profe, depreciar. pero ¿no es desde el año 1 eso? Ah, sí, toda la razón. Toda la razón, toda la razón. Ahí sí. Voy a desplazar hacia abajo porque me llame. Ay, no, no, está fijado. Ya no importa. Igual podría haber fijado solo la columna. Ok. Toda la razón. Es desde el año 1 en adelante, ¿cierto? Yo los compré en el año 0 y se va a empezar a depreciar desde el año 1. Ya. El otro, la maquinaria, la compré aquí y se va a depreciar también desde el 1. ¿Hasta cuándo se va a depreciar? Me voy a fijar. Hasta el año 6. Claro, hasta el año en que yo ya, ¿cierto? Dejé de usarla y la vendí en este caso. Ya la habíamos vendido y comprado otra. La voy a diferenciar por color para saber que se refiere a dos cosas distintas. Bien, y en este caso, como es la misma maquinaria, costó lo mismo y se deprecian lo mismo, va a coincidir que de ahí para adelante sigue siendo también 1.000. Pero acá le vamos a poner otro color, porque del 7 al 10 es de la máquina nueva.
Bien, entonces aquí tenemos ya la depreciación de la otra máquina. Ahora, como en este caso coinciden, nos va a dar la suma igual para todos los periodos, pero podría no pasar. No siempre va a dar exactamente igual. En este caso coincide. Bien, y el valor libro es lo que le va a quedar a los activos después de nosotros haberlos vendido. Entonces se generan con la venta. Está relacionado con la venta. Vamos a poner aquí para recordar. Se generan con la venta de activos. Para recordatorio. Entonces, cuando yo vendí un activo, solamente en el año 6. Y eso solamente las maquinarias. Entonces, en ese periodo, le va a quedar a esas maquinarias un valor libro, si es que le quedó, ¿cierto? Si es que no se depreciaron completamente. En este caso, nosotros sabemos que en este caso, ¿cuánto nos costaron estas maquinarias? Las maquinarias costaron 100.000, pero se depreciaron. En realidad, le voy a marcar desde acá, mira. Desde donde originalmente las compré. Aquí, 1000. En el calendario las compré ahí. Y le voy a restar la depreciación acumulada. Entonces voy a sumar todo lo que se depreció. Solo lo que se depreció esa máquina, esa maquinaria. Entonces el costo de adquisición menos la depreciación acumulada, eso me va a dar un total de 40.000. ¿Cómo calculó el 40.000? Como el costo de adquisición menos la depreciación acumulada. Que sería lo mismo que decir cuántos periodos le quedaron por depreciar. Puedo hacer el cálculo de cualquier manera. Lo voy a hacer aquí abajo de otra forma. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo sé que estos fueron 6 periodos. O sea, el valor de adquisición, por ejemplo, menos los 6 periodos que se depreció por la depreciación. Debería dar lo mismo. Y la otra forma de calcularlo son los periodos que les falta por depreciar, que serían 10 menos 6 por su depreciación. También debería dar 40.000. Entonces, puede ser costo total menos depreciación acumulada, que esta es la forma que yo recomiendo y por eso también la diferencio con color, para que sea más fácil de recordar, sobre todo si hay mucho más ítems, porque aquí hay un puro ítem. O puede ser también considerando cuántos periodos se depreció, que es lo mismo en realidad que hicimos arriba, de otra forma. O utilizando cuántos periodos le falta por depresión, que es lo mismo. En los 3 cálculos debería dar igual. Los 3 están correctos. Bien. Yo recomiendo eso porque iban llamando al tiro los datos que tienen arriba. Bien, y acá no vamos a generar nada porque acuérdense que aquí no se vendió en el último periodo, por lo tanto no se genera valor libre. Eso es importante que lo recuerden. ¿Qué más? Tenemos entonces calendarios de inversión, ingreso, depreciación, valor libro y creo que ya tenemos todos los calendarios. Ingreso por venta lo hicimos. Sí, aquí está. Bien, creo que ya tenemos toda la información necesaria para ya estructurar un flujo de caja. Bien, y recordad que nuestra tasa de impuesto está acá. Entonces, armemos lo que sería un flujo de caja. Voy a traerme la estructura para acá entonces. La podemos hacer aquí abajo, la pueden hacer al lado de estas tablitas también acá. Yo lo voy a hacer abajo para seguir la secuencia de los periodos. Solo por un tema de orden, pero donde ustedes quieran lo pueden realizar. Lo importante es vincular bien los valores. Bien, yo había copiado también por separado esto mismo. Lo voy a copiar acá para recordar los signos. Pero una vez que ustedes lo hacen ya después se van a memorizar esto.
Voy a desplazar hacia el lado acá. Bien, entonces en nuestro flujo de caja lo que vamos a tener primero los periodos, que esto es lo primero que nos vamos a robar por aquí. Bien. Entonces mi flujo de caja, si se fijan, ya trae la estructura relacionada a los mismos periodos que hice arriba. Entonces todo esto, por eso digo que me los voy a ir llevando. Ya tengo los periodos y tengo que tener también cada uno de los ítems que voy a considerar en el fondo. Entonces aquí van los ítems de mi flujo de caja. Ok, y acá al lado tengo los signos y lo mismo que estaría acá, es esto mismo. Los signos asociados para ya saber cómo voy a llamar los valores. Yo podría haber puesto los signos antes, una vez que ya sé cómo van a entrar, pero yo prefiero colocarlos en el flujo de caja. Ahí depende del orden que ustedes quieran dar. Bien, por ejemplo, lo primero que tengo que tener, el primer componente, van a ser cualquier ingreso que perciba la empresa como movimiento de caja real, o sea, plata que entre. En este caso nosotros hay dos cosas que van a entrar como plata directamente. Vamos a tener ingresos de la venta de mis productos. Ese podría ser nuestro primer ítem. Lo voy a ir a llamar de ahí arriba o lo puedo escribir, como ustedes quieran. Lo pueden escribir ahí, ingresos, o si ya lo tenían escrito, yo por lo menos lo voy a llamar porque ya lo tenía escrito. Acá está. Entonces, por ejemplo, los primeros ingresos van a ser por nuestras ventas directas de nuestros productos. Entonces, yo los voy a ir a llamar directamente de donde ya las calculé. Y como están positivas, no tengo que hacer ningún cambio en el signo, porque entran de manera positiva, es plata que entra. Es ingreso. Por lo tanto, voy a llamar a mis ingresos, los llamo desde el 0 si quiero. Obviamente ir a 0 y desplazo hacia el lado. Bien. Y debería llamarme, voy a ponerlos como signo peso para ordenar, sin decimales. Bien, y lo llamé directamente desde la celda que ya habíamos calculado. Aquí tenemos los ingresos totales por la venta de nuestros productos. Entonces es el primer ingreso que nos vamos a llevar para acá, solamente desplazando. Después vamos a tener el ingreso por la venta de activos. Este, ingreso por venta de activos. Entonces yo simplemente voy a desplazar. Y si se fijan, solo tengo un puro ítem, que es el que calculamos arriba. Por supuesto va a depender del problema, si es que hay más ítems por aquí. Entonces eso puede cambiar dependiendo del problema. Voy a hacer un poquito ahí más grande, por ahí. Bien, entonces ya tenemos dos ingresos que están afectos a impuestos. En este caso los dos están con signo positivo. Bueno, ahí se los puse solo para recordar, pero en realidad yo sé que son positivos esos dos. Porque se van a ir sumando entonces mi flujo de caja. Después, necesito colocar los egresos a efecto de impuestos. Estos van a ser todos los costos que son directamente de la caja, que son desembolsables. Por lo tanto, voy a ir a buscar los costos y los voy a colocar acá. Yo tengo dos costos aquí. Voy a ir a llamarlos. Lo puedo escribir a mano o lo puedo ir a llamar directamente si ya lo escribí bien. Tengo los costos variables y tengo los costos fijos. Yo ya los tengo listos. Ya. Ahora, ojo, yo podría desplazar y me va a quedar en valores positivos porque así están escritos arriba. Por eso ahí depende. Si los dejé ya negativos, solamente los llamo. Pero en este caso yo los tengo positivos. Por lo tanto, como están positivos, voy a tener que hacer un cambio primero en el signo. Voy a poner menos el valor. Veamos si los llamo como negativo. Signo peso, 100 decimal. Vamos a ir a ver arriba. Los llamo entonces todos como negativos. Menos 20.000, está correcto. Y menos 30.000 y ese va aumentando. Está 42. Está correcto. Entonces ahí yo ya tengo valores que podría perfectamente sumar. Por eso los dejo con su signo correspondiente, para después solo aplicar una suma. Y si se fijan, entonces el flujo de caja viene siendo un resumen de todo lo que hice arriba, de todo el orden, ya sea de mis balances, de mis calendarios. De ahí voy a ir sacando cada ítem. Por eso les decía siempre que hay que ordenar primero la información. Ahora, vamos a tener que tener
después de los egresos a efecto impuesto están los gastos no desembolsables. Estos también van con valor negativo. Los gastos no desembolsables, en este caso los únicos que tenemos son depreciación y valor libro. Estos son gastos no desembolsables. Y este también es un gasto no desembolsable. Porque son solamente calculados para un efecto tributario, que es como lo vamos a agregar ahora. Esto es para entonces agregarlo solo depreciación y valor libro. Entonces, esto es solo para hacer cálculos ya, y en este caso también yo ahora los voy a ingresar como negativo, entonces le voy a poner menos. Y le voy a poner menos también el valor libro. Bien, y ahí están todos como negativos, los que después tienen que reincorporarse como positivos después de impuestos. Pero por ahora solo como negativos. Bien, lo que vamos a calcular ahora, que ya tenemos ingresos, egresos y gastos no desembolsables, vamos a recién calcular la utilidad antes de impuestos. Bien, la utilidad antes de impuestos va a ser básicamente la suma de todo lo que hayamos calculado antes. Todos los ítems de arriba. Sumamos todo, desplazamos y nos va a entregar en este caso valores positivos. O sea, hasta ahora tenemos valores positivos en nuestra caja. Bien, con eso ya tenemos todos los elementos que están afectos a impuestos. Esto quiere decir que se le van a aplicar un efecto tributario que es el impuesto a las utilidades de una compañía, el impuesto a la renta. Distinto al IVA, como les comentaba. El impuesto, en este caso, el impuesto va como un valor negativo. Y en este caso el impuesto es un porcentaje que nos dijeron cuánto era. ¿Cuánto era? 17%. Bien, vamos a aplicar eso entonces ¿a qué? A la utilidad antes de impuesto. Entonces, si se fijan, yo ya me olvido de todo esto de acá, porque ahora voy a trabajar solo con ese resumen que hice ahí. Eso es básicamente lo que estoy haciendo ahí, como un resumen. Entonces, si le calculo el impuesto, lo puedo hacer en cualquiera de las celdas. Lo voy a hacer en el de 0 por un tema de orden, pero podría ser desde el 1 perfectamente. Si yo le calculo el impuesto, ese impuesto es de un 17%. Voy a ir a llamar esa celda y acuérdense de ponerle el valor negativo para que lo puedan restar después. Ojo con eso, que no se les olvide. Lo voy a desplazar. Lo voy a poner... Ah, me equivoqué. Sí. Lo voy a fijar primero la celda de la tasa. Ahí sí. Por eso me tiro error, ¿se fijan? Porque quiero fijar primero el 17%, si no, no lo puedo desplazar. Ok, ahora sí. Listo, corregido. ¿Ven qué fácil corregir aquí? Todo esto que estamos haciendo, ustedes obviamente para lo que es la prueba tendrían que hacerlo a mano. Eso quiere decir que van a entrenar, probablemente en ayudantía o con los ejercicios de la guía, a hacer todos estos pasos a manito, ¿ok? Obviamente la prueba va a ser más resumido, con el flujo de cajas más pequeño, sin tantas operaciones, para que sea más fácil de hacer. Este es más completo. Bien, vamos a hacer ahora la utilidad después de impuestos. Entonces, nosotros ya teníamos la utilidad antes de impuesto, entonces ahora vamos a sumar estos dos ítems. Como ya está con valor negativo el impuesto, yo simplemente sumo hacia abajo. Entonces, esta con esto lo sumo, que sería en realidad la utilidad menos el impuesto, y eso me va a entregar el resultado del ejercicio, que sería después de impuesto. Entonces, aquí yo le apliqué el efecto tributario a mis utilidades, a todos estos elementos,
y después hago el cálculo después de impuestos. Esta es mi utilidad neta en el fondo. Lo que voy a hacer en el fondo ahora es agregar todos los ajustes necesarios y lo que no está afecto a impuestos, que tienen que estar igual en mi flujo de caja. Entonces, ¿qué me está faltando? Volver a ajustar todo lo que yo quité en gastos no desembolsables. ¿Qué quité? Depreciación y valor libro. Entonces, voy a volver a agregar depreciación y valor libro, pero ahora como valores positivos. Por lo tanto, puedo ir llamarlo ahí arriba donde los tengo positivos, o puedo tomarlos desde acá, cambiándoles el signo, como ustedes quieran. Como arriba aquí están negativos, los voy a dejar ahora positivos. ¿Ya? Y ahí quedaron positivos. O si no, los llamo donde estaban positivos arriba y es exactamente lo mismo, como ustedes quieran. Bien, vamos a agregar ahora lo que serían todos los demás egresos, que en el fondo son las inversiones, porque esta no están afecta a impuestos. Entonces aquí vamos a agregar inversiones, y aquí hay gente que pone terreno, maquinaria, todas son inversiones aquí. Hay ejercicios donde los van a encontrar así, igual está bien. Pero como ya tengo el resumen, yo voy a colocar simplemente las inversiones directamente de mis activos aquí. Entonces, las inversiones yo las tenía por ahí arriba, estos van con valor negativo. Aquí está. Le puse el negativo, perfecto, lo desplazo. Y ahí estarían mis inversiones y mis reinversiones en mi flujo de caja. Solamente nos están quedando los últimos ítems, que son los que son a veces un poco más complejos de entender, que son inversión en capital de trabajo. Y ahí tendríamos las dos inversiones que tiene este proyecto. Y como les decía en la clase, la inversión en capital de trabajo va solo aquí, en el primer año. Eso la tenemos que calcular, nos la tenemos calculada. Y tenemos beneficios que no están afecto a impuestos. Esos son valor de desecho del proyecto y tenemos recuperación del capital de trabajo, que sería en el fondo si recuperamos o no esto. Y esto va a depender, y va en el último periodo esta. Lo voy a marcar, a ver. Esto va aquí. El valor de desecho va acá. Y la recuperación va en el final del año. Entonces, estos van a ir, la recuperación de capital de esta inversión va a ir solamente dependiendo del método de valor de desecho. Para eso tenemos que retomar lo que estaba en las PPT y ver ahí dónde va a ir, o si va o no va. Pero siempre va a ir al menos en el flujo de caja. Bien, voy a marcar aquí. Entonces nos falta calcular un valor aquí y ese valor aquí, y nada más. Y con eso vamos a obtener nuestro flujo de caja. El flujo de caja, al igual que antes, va a ser solamente una suma. ¿Pero qué debemos sumar ahora? Vamos a sumar desde la utilidad después de impuestos más todos los ajustes necesarios. Entonces, se fijan, ya me olvidé del impuesto para arriba, porque ya tengo la utilidad después de impuestos. Y abajo agregué todo lo que no estaba en el flujo de caja, más los ajustes. Entonces yo voy a desplazar y ya tendríamos el flujo de caja listo. Nos faltan solo los últimos ítems. Y este es mi flujo neto al final. Este es el flujo real que yo voy a analizar después con mis indicadores. Si se fijan hasta ahora, sin agregar lo que está faltando, nosotros tenemos un valor negativo al principio, que viene siendo como el periodo de inversiones, que siempre es negativo. Después empieza a aumentar. Probablemente aquí ya empiezo a recuperar un poquito de eso, de a poco. Aquí bajó, aquí vuelve a subir. Entonces, dependiendo de cómo se hace eso, va a dar indicadores buenos o no. Eso lo vamos a ver después.
Bien, terminemos entonces lo que nos falta. Nos falta valor de desecho e inversión en capital de trabajo. Bien, vamos a ir aquí al lado donde teníamos los datos. La inversión en capital de trabajo, nos dijeron que lo hiciéramos con el método de periodo de fase. Ahí tienen que repasar ustedes para que entiendan las operaciones que voy a hacer, porque como les dije, tienen que ustedes repasar para no estar repitiendo todo. El capital de trabajo con periodo de fase requiere saber cuántos periodos de desfase yo tengo y cuánto es el costo al que se va a aplicar este valor. Entonces, a mí me dijeron que en el ejercicio que tenía que considerar los costos de operación del primer año. Entonces, yo voy a ir a buscar mis costos. Y yo tengo dos costos aquí. Tengo el costo variable el primer año y tengo un costo fijo también el primer año. Entonces, ese costo voy a tener al principio. Ese va a ser como el costo que voy a tener para poder hacer el cálculo. Entonces, este es un costo anual y me entregaron los periodos de fase en meses. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo? Voy a tener que pasar el costo de operación mensual para poder multiplicarlo por los periodos de desfase. Bien, ¿cuánto sería mensualmente? Sería esto dividido en 12, por lo tanto, y ahí tengo un valor mensual de los costos del primer año. Y está pensado entonces como en los desfases de caja que podría tener. Entonces, en el primer año se considera que son 6 meses que yo voy a tener desfase. Entonces, 6 meses de esto voy a tener solamente desfase. Por lo tanto, la inversión en capital de trabajo va a ser estos 6 meses multiplicado por un periodo, un monto que llevamos a mes. Entonces, el capital de trabajo o inversión en capital de trabajo, que es lo mismo, es un total de 25.000. Y ese es un monto único que yo calculo. Ahí tienen que repasar los métodos para que vean la fórmula. Entonces, la inversión va a ir acá, y va a ir como un valor negativo. La vamos a llamar, y ahí ya tenemos la inversión en capital de trabajo. ¿Se fijan? Cómo fue calculado a través del periodo de método de fase, utilizando 6 periodos de desfase en meses y el monto correspondiente llevado a mes para poder llegar y multiplicarlo. Si está en días, lo paso a días. Si está en años, bueno, en año nunca va a ser, pero si está en días, meses o semanas, lo tengo que transformar. Y nos falta el valor de desecho con método contable. Bien, voy a ir a buscar la tablita de resumen de estos métodos para que los vean. Creo que los copié por aquí, no lo estoy segura. Ya, este es una tablita de resumen que yo les había hecho para ver cómo es cada método. Del valor de desecho, el método contable valora los activos en el último periodo del horizonte de evaluación. O sea, vamos a tener que calcular el valor libro en el último año del periodo de horizonte de evaluación. En este caso, nuestro horizonte de evaluación es 10. En el año 10 vamos a tener que ir a calcular cuál es el valor libro de los activos que me quedaron. Y en este caso, este método no permite reinversión en el último año. O sea, si tuviésemos que haber comprado aquí, ¿dónde están las reinversiones? Aquí. Si hubiésemos tenido que comprar algo aquí, eso no iría ahí. Eso es importante. Y la recuperación de capital de trabajo, sí. O sea, vamos a recuperar aquí. Lo vamos a hacer inmediatamente. Le cambio el signo y llamo a este mismo valor y yo lo recupero. Porque este método me permite recuperar. Si no, no va. Así de simple. Con otro método, por ejemplo, lo económico, no iría. Bien, vamos a ir a calcular entonces el último paso, que sería ver el valor libro en el último año. Valor libro. Vamos a aprovechar que está el calendario aquí y vamos a colocar el año 10. Entonces, y vamos a calcular los valores libros que tengamos disponibles de todos estos elementos. Para valor de desecho, entonces. ¿Cuánto valor libro le queda? En el fondo es valorar cuánto todavía le queda a mis activos.
Si se fijan, si yo miro el calendario de depreciación, los terrenos nunca se depreciaron. Por lo tanto, si yo tengo que calcular, en este caso voy a calcular los valores libro en año 10, en el último periodo del horizonte de evaluación. Entonces este es el BD con método contable, valor de desecho con método contable. Entonces los terrenos, como nunca se depreciaron, van a quedar intactos en su valor original. Porque si se fijan, es lo mismo que si al valor de adquisición yo le restara todo lo que se depreció. En este caso no se depreció nada. Por lo tanto quedan iguales. Las construcciones, en cambio, las compré en 200.000 y le voy a restar todo lo que se hayan depreciado. Por eso me sirve haber separado en colores y todo lo que hicimos arriba. ¿Ven? Es mucho más automático. A ver, voy a desplazar. Y las maquinarias, le voy a restar todo lo que se depreciaron. Perdón. Las últimas que compré, que serían las que están vigentes todavía. Ahí sí. Bien, en el fondo, son estas las últimas que compré que todavía están vigentes en el proyecto. Y a esas les voy a restar todo lo que se hayan depreciado. Y ahí yo tendría realmente la valoración de todos mis activos en el último periodo del horizonte de evaluación. ¿Qué hago entonces ahora? El valor de desecho contable va a ser básicamente esta suma de valores libros en el último periodo, que en este caso es 290. Este es un valor positivo para el proyecto, es como si yo quisiera valorar mis activos al final y decir, mira, este proyecto todavía le queda algo adentro que es rentable para ti. Entonces, vamos a llamar ese valor de manera positiva y si se fijan nos cambió este flujo final porque depende justamente de estos beneficios también. Subió mucho solo considerando estas dos cosas. Este es muy grande, entonces siempre el último flujo es mucho más grande. Y por eso yo les comentaba que ese flujo, para si yo utilizo el método económico, ese flujo no es tan representativo porque ya tiene incorporado eso. Bien, entonces con eso nosotros ya tenemos listo nuestro flujo de caja. ¿Alguna duda que quieran preguntar inmediatamente para retroceder algún paso? Entonces tenemos ingresos que son beneficios del proyecto, tenemos costos que son egresos del proyecto, tenemos además otros costos y tenemos otros beneficios también. Profesora, ¿Sí? me quedó una duda en el valor libro, o sea, cuando estamos calculando el valor de desecho Ya, de las construcciones y las maquinarias. ya. Claro. Bueno, el terreno es claro, ¿cierto? Que no se habían depreciado. Las construcciones, en el fondo, yo compré solo una vez construcciones que fue al principio. Yo construí en el año 0. Aquí está la inversión, ¿cierto? Los 200.000. Eso yo invertí. Y esas se empezaron a depreciar desde el año 1 en 5.000 hasta el año 10. Pero a esas todavía les quedaba tiempo de depreciarse porque, si se fijan, tiene 40 años de depreciación. Por lo tanto, todavía le quedan 30 años para seguir depreciándose. Eso quiere decir que todavía le queda valor libre hasta el año 10. Yo nunca los vendí, obviamente, mis construcciones ni nada. Entonces, me está quedando valor libre. Entonces, yo estoy valorizando. Serían los 200.000 menos todo lo que ya se depreció, que es lo mismo que cuánto le falta por depreciar. También podría ser los 30 multiplicado por 5.000. Debería darme lo mismo. Le resto todo esto, la suma de todo eso, y con eso voy a obtener el valor que me dio delante, que son básicamente entonces 200.000 menos 10 periodos por 5.000. Es lo mismo. Entonces a esas construcciones todavía les queda un valor libre, que es un valor contable nomás. Me parece que estos son valores contables.
Y hago lo mismo para el otro. Pero en este caso las maquinarias, yo compré maquinarias en el año 0 y esas se depreciaron hasta aquí porque yo ahí las vendí y compré otras. Entonces esas ya no están disponibles, estas de aquí. Las que sí están disponibles en el año 10, que todavía no se han terminado de depreciar, son estas que compré aquí. Las que compré ahí entonces se empezaron a depreciar acá en 10.000. Y si se fijan, se depreciaron solo 4 años de todo su periodo de depreciación, que en este caso son 10 años de depreciación. Por lo tanto, le quedan todavía por depreciar 6 años. Entonces, puedo multiplicar esos 6 periodos por los 10.000 o hacer la diferencia entre cuánto me costaron menos la suma de lo que ya se ha depreciado. Y eso me da 60.000, que justamente son los 6 periodos que le faltan por depreciar, que también lo podría calcular así, ¿cierto? Podría haber puesto los periodos 10 menos los periodos que se alcanzó a depreciar. En este caso, ¿cuántos periodos son? 4. Bueno, ahí tendría que hacer el cálculo. Ah, pero ahí está el... Ah, no, no está el cálculo aquí. Ya, 4. Esos son los periodos que es 1, 2, 3, 4. Claro. Por el valor de depreciación. Debería dar exactamente lo mismo. ¿Se entendió? Sí, profe, ahí me quedó claro. Ya, lo voy a marcar aquí igual para que se entienda que es otro valor este. Bueno, ahí ustedes lo pueden hacer más ordenadito Y, después. y, ¿Sí? y después hay ese, o sea, ese valor Sí, este valor que va a va ir en el flujo de caja en el periodo 10 arriba de la recuperación de capital de trabajo. aquí, sí. Va como un Valor de único desecho. valor. Ahí. Aquí va a ir siempre el valor de desecho. Es un único valor al final. Porque aquí estoy valorando el proyecto cuando ya se terminó la evaluación. No significa que se termina el proyecto, pero sí está queriendo decir que si yo siguiera evaluando más periodos, yo tendría todavía cosas adentro, que son activos básicamente, que yo compré. Entonces, por eso se hace esta evaluación del valor de desecho. Ahí va a depender del método que yo use. Por ejemplo, si uso el método económico, ¿qué debería usar? Debería usar este flujo menos la depreciación, por ejemplo, valor de desecho económico, con método económico. Para eso necesito el flujo neto perpetuo, que yo voy a usar el penúltimo, porque es más representativo, una tasa, que esa todavía no la tengo, me la tienen que dar en el enunciado, aquí no está. La próxima semana voy a hablar de esa tasa y depreciación de ese periodo. Entonces, en este caso, el penúltimo es ese valor. Mi flujo de caja que yo considero que va a seguir haciendo así para el futuro. Que en el fondo igual sería esto si le resto el valor de desecho y la recuperación de capital de trabajo. Se parecería mucho. También serviría si le resto esas cosas. Pero si no, para evitarme problemas, lo calculo directamente con el valor penúltimo, porque estoy pensando que se va a seguir comportando así el proyecto. La tasa, supongamos que nos dicen que es un 10%, y la depreciación de ese periodo es, de ese mismo periodo de depreciación, es 15.000. Bien, y ahí tengo que hacer entonces el cálculo. Valor de desecho económico sería esto menos la depreciación, todo eso dividido en la tasa, que es la rentabilidad esperada del proyecto. Y con eso tengo el valor considerando, que es mucho más alto en este caso, si se fija. Considerando valor de desecho económico. Y ahí tendría que cambiar esos 290 por esos 510, ¿se fijan? Y el otro ya es el método comercial, que yo necesito saber
Voy a anotar aquí para recordarlo. Para el método comercial necesito saber en cuánto se podría vender. Valor de liquidación en el fondo. Valor de venta activos último año. Entonces, en el periodo del horizonte de evaluación, en el fondo, necesito saber el valor de venta en el último periodo. En este caso, en el ejercicio, en ningún caso lo dan, así que tampoco lo podríamos calcular con este método. Pero si nos dieran el valor de venta de cada uno de mis activos en el último año, o sea, cuánto puedo vender, los terrenos, las construcciones y las maquinarias, en cuánto yo los puedo vender en el último año, yo podría calcular con el método comercial. Y ahí básicamente lo que yo necesito es conocer el valor de venta de estos activos y conocer también los valores libros, que son los mismos que calculamos acá. Con eso ya hago una especie de mini flujo de caja. Recordar que sería como valor venta activos o valor comercial, que es lo mismo. En ese año, valor libro, calculo impuesto. Hago la diferencia primero. Utilidad antes de impuesto. Impuesto. Utilidad después de impuesto. Ajustes, que sería volver a agregar el valor libro. Y tengo un valor de desecho comercial. Y ahí tengo otro valor de desecho con otro método. Entonces necesito saber si en cuánto se podrían vender en ese año. En el año 10, en este caso. El valor libre ya lo conocíamos, lo calculamos arriba. De cada activo. Tendría que hacerlo para los 3 activos por separado. Podría ser, por ejemplo, aquí, terreno. Profesora, ¿Sí? ahí la depreciación no se considera. No, aquí no. En este método, cuando vean la PPT se van a dar cuenta que está solo el valor libro, porque es para ver solo el efecto que tiene el efecto tributario de una venta de un activo. Cuando yo vendo un activo, el efecto tributario es el valor libro. Es como que simula venta de activos. Supone. No es que los vaya a vender, pero es como que lo evaluara para ver el efecto tributario que tendría si es que yo quisiera venderlo. Solo eso, no es que lo esté vendiendo de verdad. Que es como un mini flujo de caja que yo hago. Aquí el valor libro va como negativo. Ahí. Acá va como positivo. Entonces yo calculo una utilidad chiquitita, que en realidad no es una utilidad real, pero es para ver el ejercicio de la diferencia de estos dos. Cuánto aporta después el impuesto a eso. Y después con eso calculo, ajusto el valor libro y tengo un valor total que sería el que yo voy a usar. Entonces ahí necesito sí esta información, porque no la teníamos. Para cada uno de estos, y voy a tener, le voy a poner aquí flujo mientras. Voy a tener un flujo para cada uno, y con eso la suma de esos 3 sería el valor de desecho que yo me voy a llevar a mi flujo de caja. Entonces este método es un poco más completo, porque tengo que tener más información, es más avanzado. Y para cada uno de mis elementos. Entonces incorpora el valor libro en el último año y además un valor comercial en el último año. Entonces es mucho más completo si se fijan. Voy a poner aquí flujo neto. Bueno, que en realidad en el valor de desecho por ítem, en este caso. Ahí esos 3 yo los voy a sumar y voy a tener el total. Entonces hago como un ejercicio de mini flujo de caja, solo considerando valor comercial y valor libre. Más el impuesto, que es del proyecto igual. Entonces hago esa resta del impuesto y voy a obtener un valor. Ahí para que lo entrenen igual, ustedes pueden inventar valores en este ejercicio e ir cambiando aquí el valor del valor de desecho. Igual que pueden probar con los 3 métodos, cambiando el método de capital de trabajo también. Y ahí les va a cambiar esto también. Entonces estos 3 los pueden entrenar con los distintos métodos, ustedes inventando valores si quieren con este ejercicio. Para que entrenen un poquito más. Bien.